Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. Yo pasaré a explicar el origen teórico de las corrientes sociológicas según lo que plantea Max Weber, el cual está relacionado al estudio científico de la burocracia aplicada en la sociedad occidental, donde se genera un desarrollo evolutivo en dos enfoques, en el enfoque de los fines y en el enfoque de los valores. En el enfoque de valores lo relacionamos a la antigüedad, donde con este desarrollo evolutivo se ha producido un desencantamiento. Esto quiere decir que ha existido el despojo del paradigma altruista y de esta filantropía con el cual estaba adoctrinado en esa época. Y por otra parte, con este desarrollo evolutivo, nos enfocamos más en el enfoque del fin, el que lo relacionamos con la modernidad, el cual despliega netamente la racionalización y se pone el versus con el desencantamiento, donde existe un enfoque en la materialización y en la razón, donde ya este cambio del desarrollo evolutivo va más de mano con lo concreto, con lo que tiene que ver directamente con el individuo. Lo que esto tiene como consecuencia en una organización es una organización burocrática, ya que está basado en principios racionales. Esto quiere decir que son principios más rígidos, donde existe una división de las funciones, una jerarquía en la organización, una calificación técnica, un registro administrativo. Esto es lo que visualizamos en lo que encontramos como organizaciones más conservadoras, donde no dan paso al trabajo más colaborativo. Eh, donde con todo este desarrollo que ha existido hasta la actualidad, nos damos cuenta que en las organizaciones burocráticas ocurre esta situación que los individuos pasan a ser simples números, lo que genera un individualismo, pero a su vez esta situación se da porque el propio individuo dispone de sus medios una organización para acceder a un fin. Esto es lo que relacionamos con el contrato y el sueldo, donde existe este intercambio, eh, pero está siempre permeado por este individualismo, lo que repercute directamente en la pérdida de lo social y lo que nos permite entender ciertos fenómenos. Buenas tardes, profesora, compañeros. Lo que a la Escuela de Administración Científica refiere es que esta teoría fue desarrollada con una intención de lograr un sistema de reglas y leyes de comportamiento que lograron una mayor eficiencia en el sistema organizacional y una alta eficiencia técnica, además, en el desempeño individual de los trabajadores. Por supuesto, este éxito organizacional era logrado mediante, según su principal exponente, Frederick Taylor, mediante la racionalización de la subdivisión de tareas y la especialización de cada trabajador, ya que Frederick Taylor sostenía que no había trabajo humano, por sencillo que pareciera, que no pudiese ser subdividido y simplificado o racionalizado. Ya esto era tarea, por supuesto, de las jefaturas y de la administración, reunir los conocimientos que tenía cada trabajador, con la finalidad, por supuesto, de transformar la ciencia de una dirección y así lograr el éxito organizacional, alejando al sujeto, por supuesto, de lo crítico y de lo complejo. Por otro lado, esto implicaba, cierto, que el trabajador tuviese un nulo contacto con el entorno, una nula relevancia respecto de la motivación, de capacitaciones, cero contribución a la sociedad y, por supuesto, no había
un choque de interés entre la organización y los trabajadores, porque esta corriente asumía que lo que era bueno para la organización también lo era para el trabajador. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Ustedes, ¿Ustedes pensarían que una ampolleta tiene que ver con la producción? Probablemente la lógica natural lo haga decir que sí, un lugar de trabajo más iluminado te facilite generar mayor cantidad de producción. Pero a partir de un descubrimiento de los años 20, como señala el mapa conceptual que estamos observando, dice una vía muy distinta. A partir de experimentos realizados en los años 20, frente a cómo el aumento de la iluminación, es decir, tener luz óptima en los lugares de producción, según lo que se pensaba, iba a aumentar la producción, se encontraron con un serendipity, es decir, algo anómalo, es decir, al bajar la intensidad de luz o subirla, no había una relación directa con la producción. Y esto generó un profundo cambio en la forma de mirar la organización, especialmente la empresarial. Esto se conoce como escuela de relaciones humanas y sus principales postulados parten eh, por algo muy importante, la influencia del grupo sobre los comportamientos. Es decir, podemos, como los decía el Taylorismo, tener a los trabajadores en cubículos muy ordenados, pero los comportamientos grupales provocan grandes cambios en la efectividad de esos colectivos humanos. Es decir, puede un trabajador destacarse al jefe. En la escuela clásica diría que no, el jefe está más preparado, tiene capacidades profesionales que lo hacen tener una visión mucho más general que puede detectar los problemas en la producción. A veces las personalidades surgen y eso tiene que ver con la relación de los grupos. Por otro lado, la cantidad de trabajo desde otro postulado estaría asociado con la capacidad social del trabajador. Los trabajadores que tienen redes más ricas de relaciones sociales son a veces los más productivos, más que están en los lugares más importantes de la jerarquía. Y de los postulados de esta escuela se empezó a tener atención en esto. Ahora, para la motivación de los trabajadores, hacer que actúen como un equipo, sean mucho más productivos, no siempre las recompensas económicas son las más importantes. Las recompensas no económicas, motivacionales, a veces generan cohesión en los grupos humanos que lo hacen comprometerse con la gestión empresarial. Ahora, los trabajadores, por otro lado, según otro postulado, en las situaciones de trabajo, relaciones como grupo, más que relaciones individuales, lo que decía el trayectorismo, tengamos organizado, medido la capacidad de cada trabajador, cuántas horas está en la silla, cuántas veces se para al baño. Pero los comportamientos grupales a veces hacen relacionar una empresa y puede ser eso la diferencia entre lograr ganancia o no. Y el líder no es necesariamente la persona que está designada en las estructuras más altas jerárquicas. A veces los líderes informales o naturales son los más importantes. De hecho, la Escuela de Relaciones Humanas, si bien entiende la importancia de la organización formal como lo que está dentro de la empresa, indica que hay que preocuparse por las formas informales, esas relaciones sociales que ocurren dentro de la empresa, cómo ciertos espacios se convierten en significativos para los trabajadores y a partir de ahí generan mayor capacidad productiva. Ahora, una de las grandes críticas de la escuela de relaciones humanas a la escuela clásica es una cuestión fundamental, que la condición humana es mucho más compleja que matar el hambre, es decir, ganarse la vida, recibir dinero. El ser humano es muy superior al homo economicus,
Es decir, el ser humano también funciona por motivaciones, por relaciones sociales. Y ese es el gran descubrimiento de esta escuela. Ahora, grandes exponentes de la Escuela de Relaciones Humanas son Elton Mayo, Kurt Lewin, Fritz Ron Brewer, William Dickinson, Douglas McGregor y por supuesto Abraham Malnovich. Y esta escuela iba a marcar un antes y un después cómo se mira a la empresa. Bueno, muchas gracias. La teoría de sistemas. La teoría general de sistemas comenzó a fines de la década de los 70. Fue ocupada con gran fuerza en el estudio organizacional, logrando la aceptación. Ha llegado a confundirse con la teoría moderna de la organización. Además, es posible decir que hoy en día no existe estudio organizacional alguno, ya sea con un interés práctico o académico, que no tenga una aproximación sistémica al tema. La comprensión sistémica de las organizaciones se produce en forma paralela con el desarrollo de la teoría general de sistemas. En este punto, las organizaciones parecen ser el ámbito más adecuado para aplicar los conceptos teóricos sistémicos, buscando utilizar en ella los nuevos conceptos provenientes de esta teoría general, con pretensiones globalizadoras. En los autores tenemos a Parsons en 1966, que intenta comprender a las organizaciones como subsistemas de la sociedad. Pone su énfasis en la importancia de las metas como el punto de conexión entre la organización y la sociedad. La organización debe cumplir una meta, la cual en su función con respecto a la sociedad enfatiza además los procesos institucionalizadores como una influencia sobre la organización de las normas societales. Finalmente señala la capacidad de la organización de interactuar con su medio y de obtener de él los recursos adecuados. A mediados de la década de los 70, la teoría de los sistemas abiertos, elaborada por Luding, es traída al ámbito del estudio organizacional por Kant y Kans en 1966. En general, este enfoque se refiere a la organización como un todo, en que la realización de los fines es solo una de las varias importantes necesidades a las que está orientada la organización. Los cambios organizacionales son vistos como respuestas adaptativas ante amenazas al equilibrio organizacional. En la misma época se produce un conjunto de investigadores interesados en profundizar en la relación de sistema y entorno, que están de este otro lado. Partimos con Emily Trice, que trata de comprender la importancia organizacional de diferentes configuraciones ambientales. Tenemos a Lawrence y Losch en 1967, llamado La teoría de contingencias, y finalmente a Bluckley en 1967, que incorpora mayor cantidad de elementos cibernéticos y psicológicos para la elaboración de un marco conceptual que permita comprender a las organizaciones como sistemas sociales. Según este autor, los sistemas organizacionales son abiertos interna y externamente. Esto implica que los intercambios se producen en partes del sistema, puede significar cambios en el sistema mismo, tanto como intercambios entre el sistema y su entorno. Sostiene que en el ambiente existe un grado de variedad mayor al sistema organizacional, lo que obliga a este a relacionarse con forma selectiva con su ambiente. En el centro tenemos las características de los sistemas organizacionales. 1. Importación de energía. Esto quiere decir que ninguna estructura social es autosuficiente. 2. El proceso. Trabajo que se realiza en el sistema, el input es alterado en él. Output. Lo que surge de la organización. Esto puede ser utilizado, consumido, rechazado, etc. por el entorno de la organización. Sistemas como ciclo de sucesos. El producto exportado al entorno constituye la base para la fuente energética que permitirá repetir el ciclo.
La entropía negativa es una ley universal según la cual todas las formas de organización se mueven hacia la desorganización para sobrevivir en un estado de organización improbable. Las organizaciones necesitan importar más energía de la que gastan. Feedback negativo es el proceso de codificación. La información que llega a la organización es codificada y seleccionada en tal forma que la organización no se inunde con más información de la requerida. El feedback negativo es un mecanismo de control que permite la comparación entre el estado actual de la organización y su estado deseado, el estado permanente y homeostasis dinámica. Los sistemas tienden a mantener su carácter básico, intentando controlar los factores internos amenazantes. Diferenciación. Tendencia a la elaboración y especialización de funciones. Equifinalidad. Dentro de una organización hay múltiples medios para un mismo fin. Un sistema puede alcanzar el mismo estado final partiendo de condiciones iniciales diferentes y siguiendo distintos caminos. Estas son 9. Sin embargo, Buckley también adopta la referencia del feedback positivo como un proceso de igual importancia que el feedback negativo y que se refiere al proceso de retroalimentación que, en lugar de disminuir la desviación respecto a la organizacional establecido, la aumenta. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. Hoy día yo les voy a hablar sobre la teoría de las contingencias. Bueno, esto nos afirma que la administración de una organización no se puede realizar de forma homogénea. ¿Qué quiere decir? Que cada organización funciona de forma única. Para el enfoque de la teoría de la contingencia, todo es relativo, porque por el éxito de cada aplicación de estas técnicas administrativas dependerá de las situaciones del ambiente interno y externo de cada una. ¿A qué me refiero cuando digo de los factores externos? Estos se dividen en factores externos generales y específicos. En los generales tenemos todo lo que son los legales, los políticos, económicos, tecnológicos, demográficos, culturales e ecológicos. Y en el externo específico, ahí tenemos todo lo que son los proveedores, los clientes, los competidores y todas las entidades regulatorias. Para la teoría de la contingencia podemos decir que es importante porque este niega todas las posibilidades que existan de principios universales que se puedan aplicar en la administración. Esto quiere decir que no hay una sola manera de administrar. También todas las decisiones, el trabajo administrativo dependerá de los cambios que se producen en el ambiente. También el administrador debe ser muy habilidoso para tomar decisiones. Tiene que ser ágil, tiene que ser activo para cada situación y momento preciso. También la teoría de la contingencia cuenta con unos principios y los más importantes son los principios que gobiernan una organización, como expliqué anteriormente, no son universales. Todos los principios que rigen una organización se define su función de acuerdo al ambiente y en el entorno en que estos se desenvuelven. Otro principio: se tiene que integrar de forma más eficiente los factores internos y externos de esta organización. Lo que se espera es que la empresa se adapte a los cambios que se producen en torno a los factores externos. El otro principio es la administración que se adapta a cada situación, es decir, las técnicas administrativas dependen de responder muchas situaciones, independientemente de su complejidad. Muchas gracias. Desarrollo organizacional. Su origen tiene como fecha en 1962, donde surge este movimiento como el resultado de un complejo conjunto de ideas respecto del hombre, de la organización y del ambiente, orientado a propiciar el crecimiento y desarrollo según sus potencialidades. Los objetivos de este movimiento es introducir una nueva mentalidad abierta, democrática y eminentemente participativa,
orientada mucho más hacia la administración de personas y la administración de bienes y técnicas, destacando cambios, ideas y una nueva visión crítica. El proceso de este movimiento se basa en la recolección de datos, el diagnóstico organizacional y la intervención. En el clima organizacional nos encontramos íntimamente ligados a la moral y a la satisfacción de las necesidades humanas de sus miembros. El clima puede ser saludable o malsano, cálido o frío, negativo o positivo, satisfactorio o insatisfactorio, dependiendo de cómo se sientan los participantes con respecto a la organización. En los enfoques nos encontramos que este movimiento implica una convergencia e integración de técnicas de intervención psicológicas con las técnicas de intervención administrativa, bajo el convencimiento de que ninguna de las dos funciona aisladamente. Las principales características de este movimiento es enfocarse en la organización como un todo, la orientación sistemática, agentes de cambio, solución de problemas, aprendizaje experimental, proceso de grupo y desarrollo de equipos, retroalimentación, orientación situacional, desarrollo de equipos y enfoques interactivos. Los principales autores de este movimiento. Herbert Shepard impactó importantemente en el surgimiento del desarrollo organizacional. También se involucró en actividades de desarrollo de la comunidad y fundó el primer programa de doctorado dedicado a capacitar a especialistas en dicho movimiento. Richard Becker desarrolló uno de los primeros programas en entretenimiento pioneros en el desarrollo organizacional, el programa para especialistas en capacitación y el desarrollo en organizaciones de entretenimiento en laboratorio para gerentes a nivel medio. Robert Blake y Jane Moulton. Estos dos teóricos contribuyeron a su interés en considerar el sistema más que a los individuos dentro del sistema sobre una base aislada de uno a uno. Eva Sidler fue casi una exclusiva en el campo del trabajo social y formó parte del personal de un laboratorio de desarrollo de la comunidad. Bueno, podemos concluir que el desarrollo organizacional se enfoca sobre la cultura, los procesos y la estructura de una organización utilizando una perspectiva total del sistema. Para estudiar las organizaciones es necesario ligarlas en su origen al estudio de la sociedad y sus procesos, en donde los autores Emile Durkheim y Herbert Spencer relacionan el desarrollo evolutivo con las formas particulares de la división del trabajo en el seno de la empresa. Es posible encontrar en la teoría propiamente organizacional que hay tres versiones distintas de las cuales podemos mencionar. En primera instancia, una proveniente de la sociología, con la intencionalidad de comprender los fenómenos sociales a través de sus manifestaciones, relacionando con todo lo social, destacando a Max Weber y su estudio de la burocracia. Otra disciplina es la administración y el intento de encontrar más y mejores formas en que las organizaciones puedan alcanzar sus objetivos, encontrando acá la Escuela de Administración o de Administración Científica de Taylor y Fayol. En tercera instancia, apoyada por la psicología social, emerge la preocupación por la búsqueda de factores que intervienen en la productividad y que derivan al comportamiento grupal de los hombres en su ambiente laboral, siendo teorizado por Mayo Levin y la Escuela de Relaciones Humanas.